Buenos días, jóvenes. Hoy día voy a estar más quieto en la pizarra. He estado un tanto enfermo desde el lunes en la tarde. Bueno, hoy día ya me siento mejor. Pero de todas maneras voy a pasar el video sentado, si me permite. Quería referirme inicialmente a lo que ya les había dicho en las prácticas, ¿no? Voy a reiterar un poquito. Vamos a tratar de ganar tiempo al tiempo. Sabemos en realidad si vamos a regresar hasta antes de fin de año o tal vez se tome alguna disposición para hacerlo el siguiente año y tratar de ajustarnos un tiempo a la culminación de la parte práctica de las asignaturas. Sin embargo, en ese tiempo no va a ser obviamente extenso y tal vez en unos 2 meses tengamos que cubrir todos los laboratorios en lo posible, ¿no? Se nos ha pedido priorizar los mismos. De todas maneras, en biología no hacíamos demasiados laboratorios porque la idea de las prácticas de biología siempre ha sido que la gente trabaje en la forma más individual posible, ¿no? En eso hemos ido mejorando mucho en el transcurso del tiempo. El año pasado hemos llegado a tener prácticamente un trabajo individual en la mayoría de las prácticas, salvo en algunas que necesariamente deberían hacer por lo menos pareja de trabajo, ¿no? Esta vez obviamente eso no va a ser posible. Sin embargo, vamos a tratar que precaución al contagio, etcétera, trabajemos en los grupos más pequeños de los que podamos conformar. ¿Ya? Para ello habíamos dicho vamos a ir adelantando aquel tiempo que nos tomaba o que nos toma a mí o a los auxiliares en algún caso hacer la parte explicativa del laboratorio, y para eso se están subiendo ya por mi parte algunas instrucciones, sobre todo en la parte de la elaboración de cariotipos, ¿sí? Ya les he hecho yo la explicación en un video aparte. He mandado ya a las auxiliares para que les manden las referencias de un link que he encontrado que me ha parecido sencillo, adecuado, pero hay un sinnúmero de otras referencias que ustedes pueden acceder. Y Wikipedia también he sugerido que les puedan ustedes consultar. Está muy completo, es más, tiene mucho de la parte teórica que hemos visto, de las polisomías, las poliploidías, las aneuploidías, etcétera, ¿no? Entonces ya tienen todo como para iniciar ese laboratorio, ¿ya? Luego que culminemos este avance de asignatura para el cuarto parcial, en realidad ya no nos falta mucho. Digamos, el tema central lo hemos visto, o los temas centrales los hemos visto. En realidad son 2, si bien unos cortos, ciclo celular, nos hemos detenido lo suficiente en mitosis, meiosis, para poder entender la genética mendeliana, ¿no? Hemos hecho énfasis en los principios de Mendel, que es lo importante, tener una idea clara de cómo funciona el primer principio y cómo funciona el segundo principio, ¿no? Además hemos visto otras cosas anexas a aquello, ¿sí? Lo que he estado pensando yo es si hacer ya un repaso de genética mendeliana, incluso una instrucción de la práctica, pero he llegado a la conclusión que no. Vamos a avanzar a partir de este video, flujo de la información genética, ¿ya? Y cuando culminemos aquello y nos quedará algo más por ahí que no tengo en detalle en la cabeza en este momento, haremos ya el repaso de genética, ¿sí? Vamos a empezar con la solución de algunos ejemplos, algunos
algunos problemas que están planteados incluso en el texto que usamos como texto base, y también les haré las indicaciones por un video separado para que hagan su práctica de leyes de Mendel. Ahí sí, tienen que hacer la práctica, ¿ya? No es como lo que se está mandando. Ya las auxiliares de docencia me han mandado dos presentaciones en PowerPoint, muy bonitas, muy bien hechas. Creo que yo no sé si por la edad o qué, me cuesta todavía agarrar esa tecnología, pero está muy bien hecha realmente, ¿no? Una es de protozoarios, ¿sí? Hecha por Naira, y la otra es de ósmosis, ¿sí? Que está hecha por Sara, ¿ya? Entonces ya tienen dos introducciones a esas prácticas de laboratorio, y así sucesivamente se van a ir mandando. Ya les dije, si es posible, nos permiten a docentes, y si lo ideal sería que también lo permitan los auxiliares de docencia, ir a los laboratorios y poder grabar videos demostrativos, ¿sí? No quiere decir eso que esa va a ser la práctica, que ustedes vean cómo se hace. No, la idea en cursos básicos principalmente es que ustedes hagan, ¿no? La única manera de aprender es haciendo. Todo el mundo conoce cómo se hace el pan, pero no todos han hecho pan, ¿sí? Solo el que lo ha hecho y mejor varias veces puede decir yo sé hacer pan, ¿no? No es lo mismo que decir yo sé cómo se hace el pan, no es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces quedamos en eso. Ahora vamos a empezar a avanzar el tema de flujo de la información genética, y luego ya volveremos, y mejor incluso para ustedes, ¿no? Antes de la prueba del tercer parcial, que si no me equivoco, perdón, el cuarto parcial ya, que si no me equivoco hemos quedado para el 29 de septiembre, 28, 29, voy a revisar, y van a tener más fresco el repaso de genética, ¿ya? Bueno, entonces, el capítulo que nos toca hoy, un poco la pizarra se ha reducido, así que, pero también la cámara se ha acercado, así que yo creo que no va a haber problemas en ver, ¿ya? Entonces, este capítulo es flujo de la información genética. ¿Ya? Este tema tiene mucha historia, ¿no? Porque realmente dentro de la biología es una de las cosas más recientes, ¿no? Recientes en términos de largo tiempo, no de ayer ni de antes de ayer, ¿no? La biología, ustedes saben, es una ciencia de repente las primeras que se ha establecido, se ha desarrollado, la que ha tenido un avance, pero pues inimaginable, ¿no? Incluso en épocas digamos, donde el conocimiento era, la adquisición de conocimiento, el desarrollo científico era muy lento, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero así todo, ¿no? De repente ha sido una de las ciencias más ágiles en ese sentido, ¿no? Muy diferente a las matemáticas, de repente que no sé cada cuánto saldrá algo realmente novedoso, ¿no? Algún nuevo teorema o qué sé yo. Bueno, ¿no? En cambio en la biología, creo que alguna vez ya les dije, hace algunos años se decía que había algo nuevo, ¿verdad? Pero realmente nuevo, ¿no? Cada, no sé, 3 meses, ¿no? ¿Sí? Luego eso se acortó a un mes, ¿sí? Después a días, ¿no? Y de repente no es sorprendente que ahora hablemos de horas, ¿sí? Donde hay algo realmente novedoso, ¿no? Entonces una ciencia muy, muy ágil, ¿ya? Y este flujo de la información genética, si bien siempre fue no una incógnita, sino un deseo de saber cómo se heredaba, ¿no? Cómo era el fenómeno de la herencia, cómo las células se administraban, si vale el término,
en términos de estructura, en términos de función, pues recién cuando se recuerdan aquel fenómeno del principio transformante, ¿no? Cuando habíamos hablado algo de DNA, etcétera, decíamos que un señor demostró que unas bacterias inocuas, es decir, saprófitas, no patógenas, podían ser transformadas con la adición no de otra célula, sino de un componente de una célula patógena, el DNA. ¿Sí? Bueno, después se supo que realmente era DNA, ¿no? Por eso primero se llamó principio transformante. ¿Ya? Por la adición de un extracto, de un hervido incluso, ¿no? Había sido destruidas, las células a través de la ebullición, pero quedaba algo allí en ese extracto, ¿no? Que transformaba las células no patógenas en patógenas, ¿sí? Y ese fue el inicio de poder descubrir después que ese principio transformante era justamente el DNA, ¿no? Una vez que se ratificó aquello, ¿sí? Que la molécula responsable de la transmisión genética son los ácidos nucleicos, ¿ya? Principalmente el DNA en todos los seres vivos, ¿ya? Pues ahí ya realmente se puso en serio la cosa de ver cómo era esta transmisión de la herencia y cómo las células se administraban. Voy a usar un tiempito ese término que me parece muy bueno para poder decir cómo se maneja las células, ¿no? No solo en términos de herencia, sino de funcionamiento, ¿ya? Entonces, cuando Watson y Crick, ¿no? A inicios de los años 50, de la década 50 del siglo pasado, pues describen, como quieran entenderlo, la estructura del DNA, ¿no? Doble hélice, antiparalela, con giro a la derecha, etcétera, todo aquello que en algún momento hemos visto, y que además plantean un posible mecanismo de duplicación, es decir, cómo se copiaba el DNA a sí mismo para poder después distribuir cada una de esas copias a las células hijas, cosa que hemos visto en la parte de mitosis, de meiosis, etcétera, ¿no? Pues ahí se abre realmente la frontera, ¿no? Y aquí obviamente tienen mucho que ver los bacteriólogos, ¿ya? La bacteriología, es decir, ¿por qué? Porque las bacterias pues son un excelente instrumento de trabajo en laboratorio, ¿no? Hay sin número de ensayos que se hacen sobre bacterias o estudios que se han hecho usando como organismo a las bacterias. ¿Por qué? Porque ellas se reproducen rápidamente, son de fácil reproducción, etc. Todos aquellos elementos que en algún momento también hemos hablado para decir qué seleccionaríamos, qué usaríamos nosotros para hacer algunos experimentos, ¿no? Entonces las bacterias siempre han sido ideales prácticamente, ¿no? Entonces ya incluso antes de Watson y Crick se hablaba de la genética microbiana, ¿no? Incluso hay una asignatura que yo la doy en cuarto año de la facultad, de la carrera, perdón, en la facultad, que se llama así, genética microbiana. Yo no estoy muy de acuerdo con esa terminología porque obviamente hay genética de los microorganismos, ¿no? Pero eso ya es una cosa extremadamente grande. Los contenidos de esa parte de la biología pues están ya no agrupados en una asignatura, sino distribuidos por todo lado, ¿no? Desde la bacteriología básica, que podríamos llamar, la microbiología clínica, la biotecnología, la biología molecular, obviamente, la ingeniería genética, la biotecnología, etc. O sea, es realmente decir, aquí termina la microbiología, aquí empieza la
la genética microbiana, y aquí empieza la biología molecular y aquí acaba, y aquí empieza la bioquímica y no sé, es muy complicado, ¿no? Tratar de poner una valla en cada lugar, ¿no? Obviamente no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo, ¿ya? Para que quede claro desde ahora, por ejemplo, la biología molecular son el conocimiento de cómo suceden los fenómenos fisiológicos a nivel celular o a nivel mayor, ¿no? De los fenómenos, o sea, la explicación molecular de los fenómenos biológicos, pues se llama biología molecular, ¿no? Y ahí ha tenido mucho que ver la genética microbiana, o sea, como se le entendía, digamos, un poco antes, ¿no? En realidad todos los estudios empezaron sobre bacterias, entonces así se llamó genética microbiana. Incluso hay textos un tanto antiguos que se llaman así, genética microbiana. Y uno los ve y dice, y hablan de la replicación, de la transcripción, de la traducción, etc. Que hoy en día le llamamos más bien temas de biología molecular, ¿no? Que es conocimiento básico, son herramientas, ya no son un fin, ¿no? Cuando yo estudié bioquímica hace buenos años atrás, nosotros llevábamos una asignatura, le estoy hablando de los años casi 80, digamos, ¿no? Del siglo pasado. ¿Sí? Y teníamos una asignatura que se llamaba biología molecular, como también hay hoy en día en tercer año, ¿no? Pero ese tiempo biología molecular estaba en quinto año, nosotros estudiábamos 6 años, ¿no? Estudiábamos bioquímica y farmacia, ¿no? Entonces eran 6 años, ¿no? Y en quinto año, entre una mezcla con farmacia también, era un híbrido, bueno, que se mantiene en muchas universidades privadas en nuestro medio, incluso algunas públicas. Teníamos esa asignatura, biología molecular, pero era casi una novedad, una curiosidad, qué sé yo, ¿no? Es más, muchos libros de bioquímica, incluso ediciones muy pasadas de Leninger, por ejemplo, tenían su sección, ¿no? de lo que hoy llamamos biología molecular, ¿ya? Sin embargo, pues eso ha avanzado muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Entonces ya no podemos decir la biología molecular es algo, digamos, muy peculiar, muy particular, no. Es una herramienta realmente de uso en todo, ¿no? En microbiología, en parasitología, en inmunología, en citología, es decir, absolutamente todo, ¿no? Y ahí es conocimiento básico. Obviamente se han generado técnicas, las famosas técnicas de biología molecular, ¿no? Que ya las van a ir viendo poco a poco, ¿no? Y esas técnicas obviamente han encontrado su aplicación, ¿no? En la ingeniería genética, ¿sí? Es decir, la biología molecular dice cómo las enzimas de restricción, por ejemplo, que vamos a hablar un poquito de ellas más adelante, cómo las enzimas de restricción pueden cortar el DNA, cómo una ligasa puede pegar el DNA, y no solo del mismo origen, sino de diferentes orígenes, etc. Y todo ese conocimiento básico ha dado lugar a la ingeniería genética. La ingeniería genética por sí no es una ciencia, es una aplicación, ¿sí? Una aplicación de la ciencia que es la biología molecular, ¿ya? Y obviamente los frutos de la ingeniería genética como tal también se han reflejado en otro campo, que es la biotecnología, ¿sí? La biotecnología siempre que ha existido, ¿no? Desde que en la Biblia nos describen que Noé se embriagó con vino, ¿no? Ya estamos hablando de biotecnología, ¿no? Como el usar un microorganismo, en este caso la levadura, para una respiración anaerobia, la fermentación, ¿sí? Usando como sustrato un jugo de una fruta, en este caso uva, ¿no? Y la bacteria, la levadura, la levadura es capaz de transformar ¿sí? el azúcar en, bueno, no absolutamente todo, pero en una cierta cantidad de etanol. Normalmente un vino alcanza a lo mucho unos 10-11 grados de concentración alcohólica, ¿no? Si ustedes ven un vino y dice 13 grados, lo más probable es que, aunque hay algunas cepas ahora de levadura que producen un poco más de etanol,
pero lo más probable es que le han añadido etanol después de la fermentación con la levadura, ¿no? Bueno, son fines que tiene la industria de bebidas, de alimentos, etcétera, ¿ya? Entonces, esa biotecnología siempre ha existido, ¿no? Hacer pan es biotecnología, estamos usando la misma levadura que usamos para hacer vino, ¿no? En este caso con otro sustrato, ¿no? El almidón, ¿sí? En una respiración aerobia, ya no produce vino, ¿no? No le han sentido sabor a vino al pan, ¿no? Ahora, pan y vino es otra cosa, ¿no? Qué interesante, ¿no? Pan y vino, las dos cosas tienen que ver la levadura, ¿no? En este caso una respiración aerobia que nos produce CO2 y agua, ¿no? Y obviamente el CO2 es el que produce esa hinchazón de la masa que hace tan agradable el pan, ¿eh? Esa es biotecnología, digamos, clásica, ¿no? Se llama antigua, ¿no? Porque antigua sería algo que ya no le da ni la hora. No, pues la industria del vino, la industria del pan sigue floreciendo tremendamente, ¿no? Ahora incluso apoyada con técnicas nuevas, ¿no? Técnicas y productos que son fruto, muchos de ellos, de la ingeniería genética, ¿ya? Entonces la biotecnología ya es una producción masiva, ¿no es cierto?, grande, de beneficio mayoritario, usando elementos de la ingeniería genética, ¿no? Entonces eso que quede un poco claro, seguramente se los van a reiterar y al final, seguro cuando ustedes ya hayan cursado todas las asignaturas que tienen que ver con esto, pues van a tener la idea muy clara, ¿ya? Entonces, en este capítulo, de lo que nos vamos a ocupar es de esa trilogía, ¿no?, famosa, ¿no?, como la de Star Wars, ¿sí?, que es el DNA, RNA, proteínas. Esto, ¿sí? Cómo el DNA es capaz de replicarse, ¿sí? Vamos a hablar de la replicación. ¿No? Es capaz de transcribirse, vamos a hablar de la transcripción, y finalmente este RNA es capaz de traducirse, ¿ya? ¿Sí? Esto ya nos explica de por sí las dos funciones importantes que tiene el DNA, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando prácticamente de un proceso de herencia, hereditario, ¿ya? Una célula que se va a dividir en dos células pequeñas, no es que tiene, eso por favor, ya lo dije una vez, pero lo reitero, no es que la célula va a parir, ¿no es cierto?, va a dar a luz, como quieran llamarle, dos celulitas, y ella va a quedar todavía como célula productora, ¿no? Y de repente se le ocurre más adelante tener otras dos guaguitas, y así. No es así, ¿sí? No es así, ¿no? Ya les dije, cuando hablamos de ciclo celular, decimos ciclo, ¿sí?, porque la célula realmente renace, ¿ya? Renace, rejuvenece. Por eso decimos los humanos, no podemos decir el ciclo de vida del ser humano, no. Nosotros nacemos, crecemos, maduramos, nos reproducimos, nos envejecemos y finalmente nos morimos, ¿no ve? ¿Sí? Y salvo nuestro Señor no hay nadie más que haya resucitado, ¿sí? O sea, no hay ese ciclo. Ahora evidentemente no, es que uno renace en sus ciclos, pero eso es figurativo, ¿no? Claro, uno deja herencia, no solo de repente monetaria, ¿no?, sino deja sus genes, ¿no? ¿Y cuántos? Bueno, depende que también le han ido a sus genes en el proceso de la recombinación, ¿no?, y etcétera. ¿Sí? Estamos incluso sujetos a ese fenómeno, ¿no? De repente la progenie puede heredar más o menos genes, ¿sí?, sobre todo de nuestros ancestros, ¿no? Ya hemos dicho, de verdad, los nietos son los que reflejan la recombinación de los abuelos,
¿no? De los genes de los abuelos, ¿ya? Pero es así, o sea, no hay una certeza, ¿no? De que un hijo mío vaya a heredar mi gen, un gen en particular, por ahí, ¿no? O un nieto mío, pero, ¿sí? Bueno, es así la Biblia, ¿ya? Entonces la herencia, ¿no? La célula madre, ¿no? Se le llama madre, bueno, porque ella es la que se va a dividir, no es que va a tener las bolitas, ¿ya? Ella, la célula madre, rejuvenece en dos células nuevas. O sea, tengo una célula y aparecen dos hijitas, no es que ahora hay tres, sino solamente hay dos, ¿no? La célula madre es la que físicamente, ¿sí?, se ha dividido en dos, ¿ya? Entonces, para hacer aquello, repito, recordemos el ciclo celular, ¿ya? Tiene que haber previamente un proceso de replicación, ¿ya? Y aquí quiero recordar alguna vez que alguien, obviamente en forma muy equivocada, estaba planteando lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que hay una etapa aquí de división física, ¿sí? Aquí, la división física, ¿no? La fase M, ya, aquí voy a ponerlo, que es física. O sea, aquí la célula llegó y dio origen a dos celulitas, ¿sí? Y en cada una de estas empieza nuevamente el ciclo. Y esta etapa se llama interfase, ¿no es cierto? Con sus subfases G1, ya la conocemos, G2, y la fase S. Esta es la que, acá es donde se lleva a cabo este fenómeno. Aquí es donde se da la replicación, ¿no es cierto? Es más, cuando habíamos hablado un poco del control del ciclo celular, habíamos dicho, hay células que nunca van a pasar la fase G1, se van a quedar en un estadio llamado G0, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, las neuronas, el ejemplo más típico, ¿ya? Ahora, si la célula entra a la fase S y duplica su material genético, ya es obviamente para entrar y seguir el curso de la división, ¿sí? Porque si una célula no se va a dividir, ¿para qué se va a tomar el trabajo de replicar su material genético? ¿Ya? Entonces, ese es el curso, ¿no?, que tiene el ciclo celular. Entonces, ahí, ¿no? Y a lo otro, ¿no?, que la célula se prepara, etcétera, etcétera, ya es para que físicamente dividirse. Obviamente no es una cosa sencilla, ¿no? Hemos visto ya que el material genético debe condensarse primero, ¿no es cierto? Quiero evitar la palabra organizarse, porque querría decir que lo demás está desorganizado, ¿no? Compactarse, ¿no es cierto?, ¿ya?, en los cromosomas, ordenarse, ese es el término, ordenarse, ¿no?, en la parte media de la célula, separar las cromátides correspondientes, que son idénticas, ¿no es cierto?, separarse, y luego conformar dos núcleos y posteriormente, ahí sí, partirse en dos las células, la citocinesis, ¿no?, y dar el producto de las dos células pequeñas. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, esa es la replicación. En realidad, la replicación, repito, es en términos de herencia, de transmisión de material genético, de genes. El otro proceso, la transcripción, ¿sí? Evidentemente, el material genético, el DNA, ¿sí?, el material genético, el DNA que está ahí en el DNA, bacteriano, eucariota, procariota, eucariota, las bacterias, células animales, vegetales, etcétera, ¿no?, como sea, ¿ya? Ese material contiene toda la información necesaria para que la célula funcione y tenga una cierta estructura, ¿ya? Aquí estas moléculas, lo habíamos dicho, las proteínas, ¿sí?, que pueden tener infinitas formas, ¿no? Hemos tratado de hacer, ¿se acuerdan?, un cálculo muy somero de cuántas combinaciones podría haber de aminoácidos para conformar cuántas proteínas. Y habíamos dicho, si el promedio, si el promedio de una proteína es tener 300 aminoácidos, ¿sí?,
¿Cuántas proteínas puedo agrupadas de a 300 puedo formar con 20 aminoácidos? Decíamos, es como elevar 20 a la 300. Es un número, por lo menos, calculadores, computadores comunes y corrientes no calculan. Estamos hablando de las proteínas de 300. Podríamos hablar de las de 300, de las de 101, 102, 102, que van a ser diferentes. 300, 300, diferentes. 400, diferentes. O sea, por eso les digo, es fantástico. No podemos decir infinito, porque si fuese posible calcular, de repente se lo puede hacer. No, pero es prácticamente infinito el número de proteínas que se pueden conformar con 20 aminoácidos. ¿Ya? Entonces, es obvio pensar que estas proteínas son el componente, vamos a decir, fundamental, ¿no?, de la estructura y del funcionamiento celular. ¿Ya? Recordemos, en la estructura, ¿sí?, si bien casi todas las células, por ende nosotros, estamos hechos de agua, obviamente, en primer lugar, agua, sí, pero de lo sólido, ¿no?, digamos, de la célula casi un 50% son lípidos y el otro 50% casi son también proteínas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque casi todas nuestras estructuras están hechas de membrana, ¿no? Salvo algunos elementos que ya los hemos remarcado en su momento, no están hechos de membrana, ¿no?, como los nucleolos, los centriolos, la cromatina, etc. ¿Ya? No, todo lo demás es membrana, ¿no? Entonces hay mucha proteína, mucha proteína. ¿Ya? Entonces estas proteínas, decíamos, o son estructurales, ¿no es cierto?, ¿ya?, o son funcionales, vale decir, enzimas, y muchas de ellas son ambas cosas, ¿no? Hemos dicho, en la membrana celular, el mejor ejemplo, hay proteínas que como componentes de la estructura están ahí, ¿no?, pero que ellas, además de conformar una estructura, sí son capaces de cumplir una función. Ya les decía, si hacemos la comparación en una habitación, estructura, los ladrillos, ¿no?, las ventanas, las puertas, ya con eso nos quedamos. Los ladrillos, si los comparamos con proteínas, son proteínas estructurales simplemente, ¿sí? O sea, no cumplen ninguna actividad, ¿no? Nadie puede atravesar el ladrillo o que el ladrillo se convierta en un elemento que haga algo a más de ser estructura. ¿Ya? En cambio, las puertas ventanas son estructura, son parte de la estructura, pero también cumplen una función. Dejan pasar a las personas las puertas, ¿no? Las ventanas dejan pasar la luz, dejan pasar aire, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vayan agarrando esa idea que ya la hemos planteado en los primeros capítulos cuando hablábamos de componentes químicos de la célula, ¿no? Entonces, toda esa información que guarda el DNA está reflejada en su producto, ¿no? La proteína. ¿Ya? Entonces, si la célula necesita una proteína, ¿dónde está la información para esa proteína? Aquí. Si la célula necesita una enzima, ¿dónde está la información? Aquí. ¿Sí? Pero, esta es una molécula delicada, ¿no? No puede sufrir alteración. ¿Ya? No sé si, ¿cómo que diríamos? No puede exponerse a abrirse y que exista alguna maquinaria que directamente lea esa información y recién directamente, o sea, evitemos este paso, ¿no? ¿Sí? La información del DNA se produzca en proteínas, ¿no? De repente términos, como diríamos, termodinámicos, ¿no? En términos de entropía, entalpía, energía libre, sería ideal. Estaríamos evitando un paso, ¿no? Mientras un proceso tenga menos pasos, es mucho más eficiente, ¿no? ¿Sí? Pero no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer eso, ¿no? Este DNA podría sufrir alteración.
¿ya? Es una molécula, si bien doble hélice, bien relativamente protegida, qué sé yo, no, es susceptible de sufrir, digamos, alteraciones físicas, ¿no? Rupturas, etcétera, etcétera, o alteraciones químicas, ¿no? Reacciones con otras sustancias que provoquen un cambio en su naturaleza, ¿ya? Entonces no puede ser así, ¿no? Entonces ahí está jugando su papel este otro proceso, la transcripción, ¿sí? La transcripción solo se va a encargar de, como su nombre indica, copiar, ¿no? Obviamente en un complemento, no el RNA, copiar la información que se necesita solamente, no toda, ¿ya? Lo que en ese momento necesita la célula, ¿no? Se transcribirá del DNA al RNA. Y ese RNA sí ya es, si bien también es un ácido nucleico, es frágil también. Es más, el RNA es simple cadena todavía, en términos de fragilidad, es más frágil que el DNA, ¿ya? Los que hacen extracciones de DNA, o perdón, de ácidos nucleicos, ¿sí? Se sabe que el DNA es relativamente sencillo de extraer, se lo extrae en una forma bastante buena, digamos, no se fractura mucho, claro, obviamente que son procesos delicados, ¿no? Pero no sufre demasiados daños, entre comillas, ¿ya? En cambio, el RNA sí, es terrible, hacer extracción de RNA es bastante complicado, ¿sí? Por ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿no? El coronavirus es un virus que tiene como material genético RNA. Obviamente, el coronavirus no es un ser vivo, ¿ya? Por eso es posible que su material genético sea RNA, ¿eh? Para hacer la famosa prueba de PCR, ¿no? Que detecta la presencia del virus a través de qué? De determinar de que en esa muestra hay material genético viral, hay RNA viral, ¿ya? Pero usted es tan fina la prueba que es capaz de detectar así el RNA. Sí, es así de fina, pero hay un truco. Esa pequeñita cantidad de RNA que está en esa muestra es amplificada previamente millones de veces para que nuestros sistemas de detección realmente digan, ah, sí, hay RNA, ¿ya? Y es muy delicado el procesamiento de la muestra, ¿ya? Obviamente con ese fin y además evitar que la gente esté manipulando, transfiriendo de un tubo a otro, qué sé yo, es que el kit, la técnica, ¿no es cierto?, trae muy pocos pasos, ¿ya? Muy poco. Básicamente se toma la muestra por el hisopeo, se introduce en un tubo de transporte, ¿no? Hasta el lugar donde está el equipo que hace esto, ¿sí? El equipo y obviamente los que manejan el equipo, los profesionales, ¿sí? Biólogos, no, perdón, bioquímicos, no biólogos, ¿sí? Bioquímicos, ¿ya? Que hacen este proceso, ¿sí? No es que los biólogos no lo puedan hacer, ¿sí? Aquí que quede bien claro, no es que no lo pueden hacer, pero ellos no tienen los componentes de conocimiento del tema de salud humana. Estamos hablando de una enfermedad humana, ¿sí? ¿Ya? Y en eso, obviamente, nuestro campo es de los bioquímicos. Porque la prueba no es hacer la prueba, es decir, yo puedo entrenar a una persona que no sabe nada en agarrar la muestra, meterla al tubo y prender la máquina y procesar. Yo puedo hacerlo, no hay problema. Pero ¿cómo interpreto el resultado? ¿Cómo hago el control? Etcétera, etcétera. Eso, para eso nos han formado a nosotros. No tengo nada en absoluto contra los biólogos, ¿sí? Pero cada uno en lo que le concierne hacer. Bueno, volvamos. Entonces la técnica es así, se le han ahorrado tantos pasos, uno, para evitar que esa posible destrucción del RNA y dos, para evitar mucho manipuleo, ¿no?, de la gente. Entonces prácticamente ese tubo de muestra, se saca una pequeña fracción de esa muestra, se introduce en un tubito pequeño y la máquina hace el resto, ¿no? Es decir, primero amplifica el RNA, luego determina la presencia, etc. Es así, ¿no? Bueno, entonces decíamos, a pesar de que ser una molécula relativamente, digamos, frágil, etc.,
tiene, digamos, la suficiente estabilidad, por lo menos por un tiempo, como para que pueda ser traducida, ¿no? Leída por los ribosomas, y sobre esa información que está aportando, producir las proteínas en los ribosomas, ¿no? Con todos los actores que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, este es un video primero de introducción, ¿no? Para explicar en realidad este flujo de la información, este dogma, ¿ya? Luego vamos a hablar de cada uno en particular de los procesos, ¿no? Entonces, de estos procesos, ¿cuál es el más delicado? Obviamente el primero, ¿no? La replicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues que una célula sea idéntica a otra depende de cómo se ha copiado en este momento el DNA, ¿no? Si aquí este DNA se copia como sea, pues obviamente la progenie no va a ser igual que la inicial, ¿ya? Estamos hablando de clones, ¿no es cierto? De células que son idénticas una a otra, unas células somáticas, ¿ya? Que si bien, ya lo hemos dicho, volvemos, pueden ser muy diferentes en forma y función mis células musculares que mueven aquí mi boca para que hable, ¿no es cierto? ¿Sí? De las células epiteliales que aquí ya están un poco envejecidas, ¿sí? Si bien pueden ser muy diferentes en función, ¿sí? Genéticamente deben ser iguales, deben ser iguales, ¿ya? Cualquier alteración supone una mutación, ¿no es cierto? Y una posible consecuencia, que la mayoría de las veces es desfavorable. ¿Sí? Estamos repitiendo conceptos que ya hemos lanzado. Las mutaciones en general son desfavorables. Excepcionalmente pueden ser una ventaja para el organismo o para la célula en particular, ¿ya? Entonces, por eso es que deben ser idénticas, ¿sí? Entonces aquí está el proceso principal, ¿no? Aquí, la replicación. Por eso que es un proceso tan fino, ¿ya? Por eso es un proceso que incluso está sujeto a revisión, ¿sí? Vamos a ver que en el modelo bacteriano la replicación del DNA, ¿ya? Y vamos a ver que primero hay una enzima que copia así, ¿no? ¿Ya? A toda velo, miles de nucleótidos por minuto coloca uno detrás de otro a copiar, ¿sí? Pero ese proceso está sujeto a otra enzima, ¿ya? Otra enzima que revisa, ¿sí? Revisa y corrige los errores. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no deben haber errores, ¿no? No deberían haber errores. Ahora, obviamente, como nada es perfecto, ¿sí? Hay de vez en cuando algún error. Pero esos errores son mínimos, ¿sí? Tomando un poco como referencia, creo que ya en algún momento les había mencionado de esto, como referencia, por ejemplo, la velocidad con la que una persona puede transcribir un texto, ¿no? Vamos a ver. Antes que se usaban las máquinas de escribir, ahora no he visto cómo se harán esas pruebas. Pero normalmente una buena secretaria, digamos, una dactilógrafa, ¿no? Así se llamaba, ¿ya? Uy, estudiaban, pues, entrenaban muchísimo para escribir, ¿no? Escribían unas, no sé, 60, 70 palabras por minuto, o sea, y es alto, ¿no? Una palabra prácticamente en un segundo, ¿no? ¿Sí? Esa es una velocidad normal, digamos, ¿no? Pues una buena dactilógrafa, 60 palabras por minuto. Y bueno, no me acuerdo, pero en las pruebas se aceptaba hasta, creo, unos 2 o 3 errores, ¿no? De tipeo que llamamos, no ortográfico, ¿no? Error ortográfico es horror ortográfico. Un error de tipeo, ¿ya? O sea, en vez de apretar una tecla, apretó la otra, ¿no? Y hay una letra que está mal puesta. ¿Sí? Si tomáramos como referencia aquello, ¿no? Encontrar que se produzca un error espontáneo, es decir, que solo del proceso normal
¿sí? Sin ningún tipo de interferencia química, ni física, ni nada. Más o menos equivale a que una persona pudiese copiar varias enciclopedias enteras, ¿sí? De cada una de unos 10 tomos, ¿no? Y cada una de unas 1000 páginas para que haya un error. O sea, es altísimo, ¿no? Altísimo, altísimo. ¿Ya? O sea, altísimo que hay que escribir para encontrar un error, ¿no? Que hay que copiar. O si quieren, la tasa de error es bajísima, ¿sí? Se calculan mutaciones normalmente en el orden de 10 a la menos, una cada 10 a la 10 bacterias, ¿sí? Una cada 10 a la 12, un poco depende del tipo de mutación que estamos buscando, etc. ¿No? Tasas de cambios puntuales, creo que no las conozco, la verdad, ¿sí? Pero de todas maneras deben ser muy bajas, ¿no? Bueno, entonces este es el proceso delicado. Aquí vamos a ver varios actores. Es un proceso muy complejo, ¿ya? Porque tiene que asegurar la fidelidad, ¿sí? en la copia del material genético, ¿ya? La transcripción. Este ya es un proceso un poco más relajado, digamos, ¿no? Una enzima hace prácticamente todo, ¿ya? Todo. Y no la revisan nada. Es decir, aquí, si bien el DNA se preocupa mucho en copiarse muy bien, aquí ya se relaja un poco la cosa, ¿no? Estoy hablando en términos muy sencillos para que ustedes agarren la idea. Después vamos a ver con detalle qué es lo que realmente pasa aquí adentro, ¿ya? Entonces es un tanto más relajado, puede haber más errores, ¿no? Porque, bueno, primero porque lo que se copia tampoco es demasiado grande, ¿no? Como una sola unidad. No, aquí hay que copiar todo, no puede quedar nada sin copiar. Aquí se copia solo la partecita que en su momento se necesita, entonces no es una copia exageradamente grande, ¿ya? Entonces no hay una revisión, ¿sí? Y ese RNA que se produce, la mayoría de ellos, ¿no es cierto?, va a quedar traducido en proteínas. ¿Por qué digo la mayoría de ellos? Porque no todos llegan a traducirse, ¿no? Los que obviamente se traducen son los RNAs mensajeros. Ay, perdón. Mensajero. ¿Sí? Pero aparte de estos RNAs y algunos otros que se describen también, pero que en este caso no nos interesa mucho, ¿sí? Están los RNAs de transferencia, perdón, no me venía la palabra, ¿ya? Los RNAs de transferencia y los RNAs ribosomales, ¿no? Y estos son pocos, ¿sí? Decíamos, ¿cuántos RNAs de transferencia conocen? Creo que, si no me equivoco, 43. ¿Y cuántos ribosomales? Si no me equivoco, 3. ¿Ya? El 18, el 23 y el 5. ¿No? Entonces, si por ejemplo una bacteria tiene 3000 genes, ¿sí? 3000 genes, cuyo producto en la mayoría de los casos es una proteína, ¿cuánto es esa mayoría de los casos? Estamos hablando de 3000 menos 46, o sea, 2954. 2954, ¿no? Este es un ejemplo. Ya, perdón, aquí de repente hay que aclarar. Sí, un ejemplo, ¿no? Si por ejemplo un organismo vivo tiene 3000 genes, ¿ya? Entonces, esto ya no se ve, ¿no? Hasta ahí llegó, aquí voy a poner, ¿ya? Entonces 4000, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?
yo tengo 3000 genes, mal. Aquí debe poner los genes, ¿no? 3000 genes, ¿ya? Una bacteria, por ejemplo. ¿Sí? Una bacteria tiene 3000 genes, entonces tendría 2954 RNAs mensajeros. ¿Sí? Y tiene casi todos los órganos que yo sepa, 43 RNAs de transferencia y 3 ribosomas. Obviamente no todos se están produciendo al mismo tiempo. Ya, eso que quede claro. ¿Sí? En cualquier ser vivo hay genes que se expresan en forma constitutiva, es decir, siempre se está expresando en una cantidad homogénea, pareja, siempre igual. ¿Ya? Hay algunos genes que se expresan de vez en cuando. ¿Sí? Ya hay algunos genes que se expresan alguna vez en un momento y nunca más se vuelven a expresar. ¿Estamos? Entonces hay 3 tipos de genes. Cuando hablemos un poquito, ¿sí?, de regulación, ¿sí?, ahí vamos a explicar los 2 mecanismos básicos de regulación. La regulación positiva, ¿no? Se necesita que se expresen ciertos genes, ¿sí?, y la regulación negativa, ¿sí? No se necesitan en este momento los genes. ¿Ya? Esas 2 cosas, ¿sí? Luego hay muchos otros derivados a partir de esos 2 procesos, positivo y negativo, de regulación génica. ¿Ya? Es todo un campo de la biología molecular, la regulación. ¿Sí? Bueno, ya. El otro proceso, la traducción, ¿sí?, es también muy complejo. ¿Sí? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que hay que cambiar de lenguaje. ¿No? Cambiar de lenguaje. Vale decir que algo que está viniendo como en estructura química, ácidos nucleicos, adeninas, timinas, guaninas, citosinas, adeninas, timinas, uracilos, citosinas, ¿sí?, tiene que convertirse, ¿sí?, o tiene que codificarse en otro elemento químico, los aminoácidos. ¿Ya? Entonces, por eso se llama traducción. ¿Sí? Uno podría decir, a ver, ya está, es lógico, ¿no? ¿Cuán difícil es replicar? Es difícil, ¿no? A ver, yo les doy mi cuaderno, un cuaderno que tengo por ahí de anotación, y le digo, replíquemelo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene que ser igualito, ¿no? La mala letra que tengo, tiene que copiarla idéntica. Eso es replicar. Hay gente que se dedica a replicar, ¿no? Hay cuántos casos de falsificación de cuadros, ¿no? De cuadros que a ojo de una persona no entrenada, muchas veces igual, o de repente mejor que el original, ¿no? Ya, pero obviamente hay personas que pueden reconocer, ¿no? Pero es difícil replicar. ¿Ya? Los falsificadores de billetes, ¿no? Sí, replican perfectamente. Bueno, obviamente las personas, como personas que dedican a aquello, pues terminan siempre pescándolos, ¿no? Pero hay muchos artículos circulando por ahí de que hay como diríamos, terrorismo monetario, ¿no? Vale decir, países que se encargan de replicar el dinero de otros países para provocar falsas inflaciones, ¿no?, y afectar a la economía del otro país, ¿ya? Y esas técnicas se han usado desde hace muchísimos años, ¿no? Alemania, por ejemplo, una forma de sabotear un tanto, debilitar aún más a países de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente Inglaterra, que era su principal enemigo, pues falsificaba libras esterlinas, ¿no?, para crear conflictos incluso de tipo económico, ¿no? Hay una película muy bonita basada en la vida real, se llama El Falsificador, si no me equivoco,
Sí, era un personaje judío, experto en falsificar, ¿no? Entonces, de ahí viene. Vean esa película, van a entender mejor de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, replicar no es sencillo, ¿no? Tiene que ser exactamente igual, ¿no? Y esa es la función en términos de conservar la identidad genética, ¿no? Ahora bien, yo les doy mi cuaderno así mala leche, les digo, transcríbamelo. Ah, pues transcribir a máquina, puedes transcribir a pulso, pues, ¿no? O sea, es más sencillo, ¿no? Más sencillo. Un proceso más sencillo, pero es que incluso aquí hay muchos actores, muchas moléculas que participan, enzimas, etcétera. Aquí hay una sola, ¿ya? La RNA polimerasa, ¿no? Ahora esto es más complejo, ¿no? En términos de que hay un cambio de idioma, ¿ya? Es decir, la molécula que traduce tiene que entender el idioma de los nucleótidos y entender el idioma de los aminoácidos, ¿no? Y eso lo hace el RNA de transferencia, ya adelante en eso, ¿no? Es el verdadero traductor. El ribosoma en realidad es un lugar físico donde se reúnen todos esos actores del proceso y ahí producen las proteínas. ¿Ya? Yo siempre digo esto, uno tiene que hacer traducir algo, ¿no? Porque no sabe el otro idioma, pues busca en el periódico y se hacen traducciones, va, ¿no? Entonces hay una oficina, ¿sí? Un lugar físico donde ahí uno deja su texto a traducir. Pero la oficina traduce, no, pues, ¿no? Hay alguien que traduce, ¿ya? Ese alguien usualmente es una persona que sabe los dos idiomas. ¿Por qué digo usualmente? Porque antes necesariamente sí tenía que saber, ¿no? Ahora hay sin número de traductores en internet, ¿no? Que traducen, ¿ya? Traducen mal, dirán algunos. No, no traducen mal. Lo que pasa es que a veces escribimos mal. Y si gramaticalmente lo que escribimos está mal, pues el traductor no va a hacer milagros. Y también lo va a traducir mal. Pero si nosotros tenemos una buena formación en gramática y sabemos redactar, con seguridad que también van a obtener un buen texto en el traductor digital. ¿Ya? Bueno, entonces esos son los tres procesos de los que vamos a ir hablando paulatinamente en los siguientes videos. ¿Ya? Vamos a empezar obviamente con la replicación. Bueno, ahí quedaremos.